La Segunda Guerra Mundial a la fecha es considerada como uno de los eventos más sangrientos de la historia humana, dejando un saldo de 50 millones de personas muertas. Hoy veremos algunos de los eventos que dieron lugar a este evento de destrucción que marcó para siempre a nuestro planeta. Pero para comprender realmente la manera en que sucedió todo, debemos analizar un poco de su contexto. Terminada la Primera Guerra Mundial, los países estaban en necesidad de estabilizar nuevamente su economía, y lo hacían con una economía basada en la moneda. Algunos lo lograban parcialmente, pero en otros lugares, como en el caso de Alemania, la moneda nacional perdía enteramente su valor, mientras que en Estados Unidos ellos se encontraban ante una nueva era de prosperidad, ya que al declararse neutros en la Primera Guerra y ser proveedores de materias primas, tuvieron un crecimiento industrial histórico del 15%, y gracias a la necesidad europea de comercio, se fueron consolidando nuevas industrias como son la industria química, aeronáutica, automotriz y el cine. Hubo un incremento en la producción eléctrica y con esto aumenta la concentración empresarial, lo que genera un desequilibrio en el sector primario, por lo que muchos campesinos migran a las ciudades en busca de nuevas oportunidades. Eran los años dorados del consumismo. La bolsa de Nueva York era centro de la economía mundial y la compra de acciones crece exponencialmente. No obstante, en 1925 comienza a haber una acumulación de stock y una rápida caída de precios. El punto crítico llega cuando el 29 de octubre de 1929 se produce el crash de la bolsa de Wall Street, llamado el Martes Negro. Además de esto, comienza a haber una penuria en el sector agrario y los granjeros venden sus terrenos como una solución desesperada. En consecuencia de todo esto, hubo un paro significativo en el comercio mundial, iniciando una crisis económica que solo se comienza a estabilizar hasta 1940. Ein Volk, ein Reich, ein Führer. La situación en Alemania no era para nada favorable. Se enfrentaban a una altísima tasa de desempleo con casi la mitad de la población sin manera de sustentarse. Pero la llegada del Partido Nacional Socialista y sobre todo la llegada de Adolf Hitler al poder en 1933 le trajeron un nuevo optimismo. El pueblo alemán veía en él a su salvador. Hitler les prometía convertir a Alemania en una potencia nuevamente y planeaba hacerlo en un lapso de 4 años. En poco tiempo Alemania entró a una nueva era de crecimiento, se eliminó prácticamente todo el desempleo y los alemanes disfrutaban de viajes al extranjero. Pero las intenciones del nuevo gobernador salieron poco a poco a la luz. Con su actitud altamente racista hacia los judíos, cerraban las tiendas para que no pudieran comprar en ellas, hacían letreros ofensivos en los muros y los ofendían de manera pública. Los que se resistían eran apaleados o llevados a un campo de concentración. Hitler además pidió a sus generales que se enfocaran en hacer del ejército alemán el más poderoso en un lapso de 4 años. El 1 de septiembre de 1939, con la invasión a Polonia, Hitler marca el primer paso bélico de la Alemania nazi. Esto produjo la inmediata declaración de guerra con Francia y en cuestión de días lograron la rendición de los polacos. El día de la invasión, una importante fuerza alemana entró a Holanda y a Bélgica, violando su neutralidad. Los aliados avanzaron desde Francia hacia estos países. Mientras tanto, otra importante fuerza alemana cruzó las Ardenas, formándose congestionamientos de tanques en las estrechas carreteras. Cuando salieron del bosque 2 días después, los aliados se dieron cuenta de que iban a ser rodeados y el gobierno francés entró en pánico. El 18 de mayo de 1830, el cerco alemán fue cerrado y el grueso de los ejércitos aliados quedó atrapado en Bélgica. Contraataques desde adentro y desde fuera para levantarlo no tuvieron éxito, y los británicos iniciaron la evacuación de sus hombres mediante la Operación Dinamo. El 10 de junio París fue declarada la ciudad abierta y cayó poco después sin reservas para contener el avance alemán. Francia se rindió el 22 de junio de 1940. Los estrategas alemanes habían estudiado la posibilidad de una invasión a Inglaterra. Habían concluido que antes de considerar el desembarco alemán, era necesario neutralizar la fuerza británica aérea para que la fuerza aérea alemana acabara con la armada británica, ya que la armada alemana no podía lograrlo. De esta manera, todas las miradas cayeron sobre el general Hermann Göring, comandante de la Luftwaffe. El general Göring inició una serie de bombardeos estratégicos sobre Inglaterra, enfocándose en aeródromos y zonas industriales. Los resultados fueron devastadores.
especialmente el de la Operación Día del Águila, donde 1000 bombarderos protegidos por 700 cazas atacaron Inglaterra destruyendo decenas de aviones en el suelo. En respuesta, los británicos bombardean Berlín. Este ataque en suelo alemán motivó a Hitler a que ordenara a Göring el cambio de estrategia. Se bombardearon objetivos civiles, muriendo unas 43.000 personas y destruyéndose un millón de casas. Las fuerzas británicas aprovecharon el cambio de estrategia para incrementar sus números y finalmente pudieron hacerle frente a la Luftwaffe. El 12 de octubre, Hitler se cansa de esperar y ordena la suspensión de la invasión a Inglaterra. Stalin recibió información de los planes alemanes de una invasión por diversas fuentes. En un acto de gran estupidez, pensó que el líder británico trataba de enfrentarle con Hitler y no atendió a los múltiples requerimientos de prepararse para el ataque. Solo reaccionó cuando el 21 de junio de 1941 las tropas alemanas atravesaron la frontera soviética. Ese día, 3 millones de hombres y 3.400 tanques avanzaron organizados en 3 ejércitos. El grupo norte hacia Leningrado, el central hacia Moscú, el sur hacia Ucrania. Los éxitos alemanes fueron fulgurantes, llegando en otoño a las afueras de Leningrado y Moscú. Las tropas soviéticas adoptaron en su retirada la táctica de tierra quemada. No había que dejar nada que pudiera ser utilizado por el invasor. Sin embargo, los alemanes fracasaron en su intento de conquistar a Moscú, del que se habían evacuado más de 2 millones de civiles. El contraataque soviético rechazó e hizo retroceder a las tropas alemanas. Por primera vez, la guerra relámpago había fracasado. La victoriosa defensa de Moscú dio moral a las tropas soviéticas y a todos los que luchaban contra Hitler. En las aguas del mar Mediterráneo tuvieron lugar varios combates marinos, que además contaban con apoyo aéreo. Los principales implicados fueron la Regia Marina italiana y la Royal Navy británica, apoyada cada una por sus correspondientes aliados, que se centraron en conservar sus rutas de suministro, desmantelarlas del contrario y por el camino debilitar los operativos navales enemigos. El detonante fue la declaración de guerra por parte de Italia, Gran Bretaña y Francia en junio de 1940. Los ingleses adoptaron una actitud beligerante y partían con ventaja. Habían interceptado datos muy valiosos intercambiados entre las potencias del eje, contaban con una buena reserva de combustible, algo de lo que los italianos carecían, y sobre todo con portaaviones, instrumentos que Mussolini nunca consideró necesarios. Aquella decisión terminaría costándole la victoria y con ella su propia vida. Ni la intervención de la Luftwaffe alemana pudo salvar a Italia del desastre, ni a Italia, ni a Alemania, ni a Japón, tampoco al resto de los países socios y colaboracionistas. Una serie de hábiles operaciones anfibias al final de la guerra acabaron decantando la balanza en favor de los aliados por el Mediterráneo y en última instancia a lo largo de los distintos frentes. Para abril de 1945, todos los frentes soviéticos estaban listos para iniciar el avance final sobre Alemania, juntando 2,5 millones de hombres, 6.250 tanques y 7.500 aviones. El 16 de abril de 1945, la batalla de Berlín empezó. La batalla fue dura ya que la población civil fue obligada a usar las armas, por lo que era normal ver niños de 10 años, así como ancianos e inválidos, en los puestos de artillería. Las bajas soviéticas fueron elevadísimas y la arquitectura de Berlín sufrió grandes destrozos. Aquellos civiles que se negaban a luchar eran ejecutados inmediatamente por los alemanes, mientras que los que luchaban eran ejecutados por los soviéticos. La cantidad de prisioneros fue baja comparada con las conseguidas en otras batallas. El 30 de abril, Adolf Hitler se suicidó junto con su nueva esposa, Eva Braun. En la batalla murieron 360.000 soldados soviéticos. Las cifras alemanas son dudosas, pero se estima que fueron mucho menores, ya que solo había 90.000 defensores alemanes. El almirante Karl Dönitz fue nombrado canciller por Hitler antes de morir, y este dio permiso al general Alfred Dürr de firmar la rendición incondicional con la Unión Soviética el 7 de mayo, haciéndose efectiva al día siguiente. El principio de fisión atómica fue descubierto por el científico de origen alemán Otto Hahn en 1938. A partir de este punto se inició una carrera por desarrollar un reactor que pudiese aprovechar este principio para fines industriales. El ataque a Pearl Harbor en 1941 fue el empuje que Roosevelt necesitaba para poner a Arthur Compton al frente del llamado Proyecto S-1, además de incorporar a un grupo de ingenieros militares para el futuro desarrollo de armas. Pero Compton fue rápidamente destruido por el coronel Leslie Groves. El primer paso de Groves
fue reorganizar al equipo del proyecto y encargar que se le llevasen 1.250 toneladas de uranio que permanecían almacenadas en Staten Island, y acto seguido encargó la construcción de una planta de producción de material fusible. Durante el mes de marzo de 1945, la primera bomba atómica fue terminada y bautizada como Trinity, y una larga lista de lugares fue propuesta en principio para probarla, siendo elegido finalmente el desierto de los Álamos como el primer lugar en el que se detonaría una bomba atómica. Los dos siguientes serían las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, con terroríficos resultados. Hay que reflexionar sobre la manera tan catastrófica en que se desarrolló el deseo de poder no solo de un hombre, sino de una nación, llevándolos a un extremo en donde son capaces de todo con tal de cumplir con su objetivo. Y los civiles tampoco actuaron mejor, idolatrando de forma ciega a un líder hasta el punto de matar y aceptar la muerte por él. Por ello hay que evitar que sucesos así se repitan y siempre recordar que la violencia no soluciona nada, sino que atrae más conflictos.